Señores, esta es música uruguaya de la década del 60, ¿verdad? 1968, ustedes lo identifican, y ese fue el año en que los Shakers dejaron de existir precisamente. Y nos pareció bien ubicar esta música, ya que estamos recibiendo a Vania Markarian, PhD en Historia en la Universidad de Columbia, docente en la Universidad de la República, profesora en el CLAE, ha sido también profesora en diversas universidades en el exterior, como la Universidad de Princeton, como la Universidad de Nueva York y como la propia Universidad de Columbia. Vania es especialista en la historia política e intelectual de la Guerra Fría en Uruguay y en América Latina, y autora de varios libros sobre este tema. Acaba de publicar un libro que se titula El 68 uruguayo, el movimiento estudiantil entre molotovs y música beat. Y precisamente por eso los Shakers estaban con nosotros. Seguramente dentro de un ratito vamos a escuchar, por ejemplo, a Bob Dylan o a los Beatles, música que tenía que ver con ese tiempo. ¿Cómo estás, Vania? Bienvenida, buen día. Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. No, gracias a ti. El trabajo es interesantísimo porque en el Uruguay de pronto existen muchos trabajos, algunos de ellos de memoria y menos de historia, con respecto a eso que identificamos como la historia reciente de los uruguayos, ¿verdad? Que comienza recién a tener un periodo, digamos, aconsejable como para llevarlo al terreno del análisis y al terreno de la historia. Yo sospecho que tu trabajo, que es un trabajo que presentaste en la República Argentina, ¿verdad? Está publicado en Buenos Aires por la Universidad Nacional de Quilmes, por la editorial de la Universidad Nacional de Quilmes. Bien, yo sospecho que tu trabajo tiene más historia que memoria. Bueno, yo no viví el 68, no había nacido. Sí. Así que memoria propia no tengo. Pero el trabajo tiene mucho del trabajo de las generaciones, digamos, de la transmisión de la memoria, de lo que en las personas evoca escuchar a los padres hablar de cosas. Sí. Y entonces la historia a veces es una versión de la memoria, eso puede pasar. Yo tengo muy claro en este libro todo lo que hay de haber escuchado a mis padres y sus amigos hablar de ese año, y tengo muy claro también que no estoy contando su versión, ¿sí? No estoy hablando por ellos, digamos, estoy hablando de ellos. Y esa distancia me parece que, a mí me gusta mucho, me parece una cosa, un punto fuerte, digamos, de mi trabajo. Claro. Año 68, un año muy especial para la historia del mundo, ¿no? Que muchos identifican con el Mayo francés, por ejemplo, pero que no solamente tuvo en Francia los efectos de una generación o los representantes de nuevas generaciones descontentos con el mundo en el cual vivíamos. Podemos recorrer, por ejemplo, todo lo que pasaba en Alemania, todo lo que pasó en México, ¿verdad? No sé si lo que pasó en nuestra América del Sur, concretamente debemos unirlo a ese estado de convulsión que vivió Occidente en el año 68, porque el proceso ya era previo, ¿verdad?, de lo que estaba pasando, por ejemplo, en el Uruguay. Sí, bueno, en todos los casos, ¿no? Los procesos eran previos y tienen resonancias locales, acumulaciones locales, y también lo que podríamos llamar transnacionalización, ¿no?, de algunas ideas, valores, incluso asuntos estructurales. Es una generación en el mundo que prolongó mucho su estadía como estudiantes, ¿no? Su ausencia del mercado de trabajo en época adulta, y eso genera condiciones para muchas cosas, en particular para la revuelta estudiantil. Claro. Después están las condiciones del capitalismo global, por eso a mí me gusta ubicar esta historia en la historia también de la Guerra Fría y del capitalismo global. Esto pasó en muchas partes del mundo de forma más o menos simultánea, no es una casualidad ni es un contagio, aunque había, y eso es lo que el libro rastrea especialmente, ideas de circulación global sobre qué quería decir ser joven en los años 60, que no creo que ninguna parte del mundo haya estado ajena a la difusión de estas ideas, ¿no?
Pero sí, en Uruguay hubo 68, como hubo en Brasil, como hubo en México, como quizás no hubo en Argentina, que hubo 69, hubo Cordobazo, ¿no? Claro. O sea que los procesos de protesta social frente a los procesos de crisis, en el caso de los países latinoamericanos, de modelos de inserción en el mundo, tienen ciertos desfasajes con respecto, bueno, naturalmente. Pero en Uruguay, y esa idea también me gusta, hubo un 68 uruguayo. Y ahora lo vamos a recorrer. El libro, en el índice, nos marca 3 capítulos principales. Uno de ellos, el capítulo 1, que es el de las movilizaciones. El capítulo 2 es el de las discusiones de aquellos tiempos. Y el tercero, de las expresiones culturales. En el Uruguay se ha contado mucho de muchas cosas, pero menos de otras cosas de aquellos tiempos. Por ejemplo, de cómo vivían aquellos uruguayos que no pertenecían ni adherían a la represión, ni pertenecían ni adherían a la guerrilla, ¿verdad? Es decir, que eran ciudadanos comunes que por decisión propia, por la que sea, acertada o desacertada, lo que ustedes quieran, pero el hecho objetivo, quisieron vivir su propia vida como si nada hubiera pasado, aunque sabían que algo muy profundo estaba pasando en el país, ¿verdad? Esa vida cotidiana del individuo común, del ser humano común, ni siquiera en esos años, ni tampoco en los años de la dictadura, está muy contada. De los llamados santos inocentes, como una película le ubicaba en España, hablando de aquellos que no eran ni republicanos ni falangistas, pero que padecieron de cualquier manera toda la situación que se vivió en el país. ¿Tiene algo que ver con esa idea, Baña, el libro? A ver, sí, no. Son coyunturas en las que para mucha más gente que en otros momentos es difícil no tomar partido, ¿no? Hay grandes momentos, periodos de la historia en la que no se nos exige tomar partido más allá de las elecciones o de este u otro tema. Y hay coyunturas, periodos calientes. El 68 es un momento caliente de la sociedad uruguaya donde creo que muchas más personas que el común debieron tomar partido por algunas cosas. Lo que a mí me interesa es suspender un poco el juicio y restaurar contingencia a ese año, a esos años, no pensarlo solo como lo que antecedió al golpe, a lo que vino después, sino pensar todo lo que estuvo abierto para esas personas que más o menos tuvieron que tomar partido en esos años. Entonces, no hay trayectorias individuales modélicas acá, ni medias, ni supuestamente comunes, sino hay un intento de mostrar diversos caminos, formas, posibilidades de ser joven y de izquierda, porque eso es un libro sobre una generación que se comprometió con la izquierda política, sobre una porción de una generación pero hasta qué punto esos caminos eran diversos, hasta qué punto esos caminos no pasaron necesariamente o no de entrada por la asimilación a tal o cual grupo, al MLN, a la UJC, a los comunistas, a este o al otro, sino por formas más vagas de asociar protesta cultural y protesta política. Y esa idea de que para ser joven esa combinación tenía que estar presente, que parte de la idea de ser joven en los fines de los años 60 en América Latina y en el mundo implicaba la rebelión en todos los planos de la vida. A mí me gustaba retomarla, sobre todo para el caso uruguayo, donde esto viene un poco de mi trayectoria académica personal. Yo estuve muchos años en Estados Unidos estudiando periodos parecidos a estos, y en Estados Unidos había una generación grande de historiadores, un poco mayores que yo, que estaban muy preocupados por restaurarle a los 60 la política, porque en Estados Unidos los 60 se habían convertido en un fenómeno de moda, ¿no? O en un fenómeno de consumo del mercado, ¿no? Los 60, los 60 representaban Flower Power, se vendían, eran ropa. Películas. Y estos tipos, esta generación de intelectuales, de historiadores, de estudiosos, decían, y muchos de ellos lo habían vivido, decían los 60 fueron muchas más cosas que esos, devolvámosle política, politicemos incluso el mercado, politicemos incluso la moda, politicemos la cultura, porque las expresiones culturales tuvieron mucho de rebelión, de romper esquemas, de ir en contra, ¿no? Y pensando eso yo dije, bueno, en América Latina, por la experiencia histórica que acá tuvimos, y es totalmente entendible y explicable, hay en algunos casos una sobreideologización o una sobrepolitización de algunos fenómenos que no pueden reducirse a esos niveles de análisis, sin perderlos, ¿no? Entonces me gustaba la idea de moverme un poco en ese límite tenso entre cultura y política y ver qué daba hacer este camino inverso, devolverle cultura, devolverle moda, devolverle hábito, costumbre,
restaurarle eso a una década que para nosotros, a un lustro sobre todo, a estos 5 años, 68-73, que para gran parte de la sociedad uruguaya son los años previos a la dictadura y nada más. Y yo digo, para la gente que lo vivió, eran otras cosas, en parte porque no sabían que necesariamente iba a haber un golpe en el 73. Claro, claro. Entonces, devolver ese sentido de todo lo que fue posible para esta generación, de ese momento en el que vieron que quizás podían cambiar el mundo, después pasaron otras cosas, y después los propios vicios de los proyectos en los que se metieron. No es una defensa de un proyecto, es la restauración de todos los sentidos que esos proyectos tuvieron antes de ser frustrados. Claro. Vania, tú me dices que el libro, básicamente, el trabajo tuyo, se afirma en una juventud que se comprometió con la idea de izquierda. Ahora, la idea de la revolución. La idea de la revolución, ahí está, bien. Hubo otros jóvenes que se comprometieron con una idea radicalmente distinta. La Juventud Uruguaya de Pilla en el año 68. Se funda en el 68, la juventud. Ahí está. Entre otras cosas. Y los jóvenes que no tomaron posición, pero que vivían, digamos, a los altos, tú los decías, ser estudiante en aquel tiempo era muy complicado, es decir, el hostigamiento para el reclutamiento de una idea o de otra, en algunos lugares terribles, en el Liceo Bauzá, por ejemplo, donde estaba absolutamente fragmentado, donde los jóvenes estudiantes de izquierda y de derecha se repartían prácticamente en cantidades iguales, y eso se veía después en atentados que ocurrieron, situaciones internas que ocurrieron. Fue un escenario, digamos, muy duro. Por ejemplo, ese liceo, para tomarlo como un ejemplo.